Saludos a toda la familia del ajedrez. Mi nombre es Heidi Pajer Román, maestra FIDE y máster en Psicología del Deporte. Hoy vamos a estar analizando un tema que normalmente causa muchas dudas a los ajedrecistas. Yo lo considero un superpoder y es nada más y nada menos que la confianza. Ya comenzamos. Primeramente, ¿qué es la confianza? Si a usted le gusta investigar, va a encontrar muchísimos artículos que hablan de conceptos de confianza que tienen que ver con el estado interno, con la certeza de uno mismo. A mí siempre me ha gustado pensar, incluso es lo que le transmito a mis alumnos, que la confianza es la percepción que tenemos de nuestras posibilidades. Esa percepción de nuestras posibilidades está muy estrechamente relacionada con las vivencias anteriores. Vivencias anteriores que pueden ser positivas o negativas. Cuando hablamos de vivencias anteriores, estamos hablando de experiencias en entrenamiento, estamos hablando también de experiencias de los torneos, si no fue bien, si no fue mal. Vamos a verlo. La confianza en las acciones de cualquier deportista aumenta o disminuye según el rendimiento que haya tenido anteriormente. También eso determina la fortaleza mental que pueda tener cualquier deportista, porque puede ser que el rendimiento no haya sido el adecuado por un problema de inestabilidad. Vamos a pensar que hubo un problema quizás hasta de enfermedad. Pero la concepción que tenemos de nosotros mismos en cuanto a conocimientos nos puede ayudar muchísimo a decir, bueno, es cierto que vivencias anteriores he perdido partidas, pero ahora puedo tener un cambio de pensamiento que puede ser favorable. Por supuesto, ese cambio de pensamiento tiene que ser estable. El ajedrecista pasa por tres fases de la partida y la concepción que tenemos de uno mismo en ese transcurso, en ese pase de las tres fases de juego, puede afectar o no la toma de decisiones en el tablero. Hoy les traigo una excelente partida que seguramente usted me va a comentar acá en el canal de una de las grandes figuras del ajedrez cubano. No, no es José Raúl Capablanca en esta ocasión. Estamos hablando del gran maestro Guillermo García, Guillermito García. Vamos a hablar un poco sobre la partida. Primeramente, esta partida donde Guillermito se enfrentaba en un Capablanca in memoria, les cuento que era el séptimo Capablanca in memoria, se iba a enfrentar a una de las grandes figuras de la época, el gran maestro argentino Oscar Panno. ¿Se pueden imaginar a un jovencito de 15 años enfrentándose a una de las grandes figuras de la época? Usted verá eso muy normal en la actualidad, pero en esa época, en el año 1969, no era tan así. Entonces, ¿se puede imaginar cuáles eran los pensamientos de cada uno de ellos, de Guillermito García con piezas negras contra Oscar Panno? La partida es una maravilla, les va a encantar. Vamos a verla. La partida comenzó con D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4 por los caminos de una defensa ninzo-india. Y fue nada más y nada menos que Oscar Pano quien comenzó a desviarse de los caminos habituales de esta variante con la jugada Dama C2. Lo habitual es enroque corto y alfil D2. Se continúa en la partida con E5 y ahora viene otra imprecisión de Oscar Pano con este G3. La partida continúa con alfil por C3, dama por C3, caballo E8 y con un centro completamente cerrado, Guillermito busca abrir la columna F para activar su posición. Se continúa con caballo H4, otra jugada arriesgada por parte de este excelentísimo jugador Oscar Pano. Hubiera sido mejor enroque corto y si F5, E por F5, caballo por F5 y dama C2 con igualdad de posibilidades. En la partida, después de caballo H4, se continuó con F5. Después de F4 se hicieron los cambios F por E4, alfil por E4 y caballo F6 y llegamos a una posición donde Guillermito García con piezas negras logra su objetivo que es comenzar a activar sus piezas. Se continuó con caballo F5 y es posible que Oscar Pano esté sufriendo las consecuencias del exceso de confianza a través de su pensamiento. Al repetirse, este niño se va a equivocar. La partida continuó con caballo por F5, alfil por F5, alfil B2 y realmente pareciera que Pano está saliendo de su principal problema, que es su falta de desarrollo y ese rey en el centro.
Se continuó con torre de E1, torre E7, torre de HG1, H5, eliminando todo intento de realizar la jugada G4. Se continuó con torre E3 y las imprecisiones de Pano aumentan con caballo G4 y torre E2. La torre tiene que ir hacia atrás y la posición de Guillermito como engranajes de reloj se consolida. Se jugó caballo H6, hubiera sido mejor realmente hacer una jugada como E3, pero en la partida se continuó después con H3, alfil G6. Vamos a ver esta variante. Alfil G6 es una imprecisión de Guillermito. Vamos a ver esta variante bien interesante si se hubiera jugado E3. Veamos que se hubiera continuado con alfil por F5, caballo por F5, dama de 3, caballo H6, G4, buscando el ataque, torre por F4, torre por E3, H por G4, torre de G, E1, doblando las torres, se realizan los cambios y después de dama F7 y H por G4, también existe una igualdad de posibilidades para estos dos jugadores, pero en la partida se jugó alfil G6, se continuó con G4, H por G4, dama G3 y la esperanza de Pano es que su rival quiebre en la defensa y poder entrar con sus piezas. Dama F5, torre F2 y ahora se produce una jugada impresionante. Pero antes le pregunto, ¿cómo se siente usted cuando ve una combinación en el tablero? Y no precisamente tiene que ser una combinación de jaque mate, simplemente una ventaja. En la mayoría de las ocasiones el corazón se nos quiere salir del pecho, la respiración se agita, estamos temblorosos. Y esto puede tener su origen en la importancia que le estemos dando a la partida y al evento en general. Imaginen esta situación. Se hizo la increíble jugada E3. Ahora vamos a verlo de forma inversa. ¿Cómo se sentirá Oscar Pano en este momento? ¿Qué pensamientos le habrán pasado por su mente? Yo lo imagino con cara de sorpresa y con el lápiz en la mano sin poder anotar esta jugada. Ahora bien, en la partida se jugó torre E2, pero vamos a ver la variante si capturan a la dama. Es una variante bien interesante. Es una variante que les voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Pero fíjense que con las jugadas naturales, E por F2, alfil C3, realmente es una variante bien compleja que pudiéramos estar analizando horas. Por supuesto que la jugada del alfil C3 lo que impide es que se realice la jugada torre E1 y ustedes dirán, bueno, pero es que la dama, hay una dama presente por parte de las blancas. Fíjense que acá se hizo torre E3, tratando de eliminar al defensor de la casilla E1, rey B2, alfil H5. Realmente esta jugada lo que está buscando es el desespero por parte de Oscar Pano, si se hubiera realizado, por supuesto. Dama G5, F por G1 igual dama, dama por G1, torre G3 y dama B1. Y esta es una posición donde la ventaja material es considerable para las piezas negras y solamente esta variante fue con las jugadas naturales. Después de esta brillante jugada de E3, se continuó con torre E2. Realmente Pano no mordió el anzuelo, se hizo torre E2, dama F7, la dama sale de la amenaza, alfil por G6, dama por G6, H por G4 y pareciera que las blancas se desatan un poco de sus problemas, pero se continúa con torre 4. Hay una casilla fuerte en el centro del tablero y esta es una jugada que también ataca al punto F4 o al peón de F4. Se continúa con F5, dama G5 y las negras no le interesan despedirse de su peón de D6 y de C5 cuando tienen esta combinación de caballo por F5, activando ese caballo que se encontraba viendo el partido desde las gradas desde H6. Ahora van a ver la importancia de esta pieza. Se continúa dama por C5, torre por G4, torre GE1. Acá hubiera sido mucho mejor quitarle un poco de piezas a este jovencito Guillermo García y hubiera sido una posición donde realmente hay mejores posibilidades para las piezas blancas. Pero se continuó con torre G1 y caballo G3. Y acá el maestro Pano no aguanta la presión. ¿Se puede imaginar este momento?
Se pueden imaginar todos los pensamientos negativos, todas las sensaciones que tendría en este momento este excelente jugador con un jovencito de 15 años y como explicaba anteriormente, esto era algo que normalmente no era habitual en los torneos. Bueno, pues acá se jugó Torre G2, se considera un blunder. ¿Por qué? Era muchísimo mejor Torre H2 y vamos a ver la variante. Si E2, que fue lo que se jugó también en la partida, se hubiera continuado con Rey B1, si Dama de 2, Torre H8, jaque. Rey por H8, Dama por F8, Rey H7, Dama F2 y acá hay muchísimas posibilidades de defensa, aunque las negras tienen ventaja pero hubiera sido una mejor posición para las piezas blancas. La partida continúa con E2, jaque, rey B1, dama de 2, torre de G1. Esta es otra imprecisión, realmente por Oscar Pano, pero en la posición no hay mucho que hacer. La partida continúa con caballo F1, torre C1, E1 igual dama y torre por G4. Realmente el mate se puede ya estar viendo. Usted si quiere calcular puede parar el video y comenzar a buscar variantes para esta posición. Se continúa con dama D3, jaque, rey A1, dama por C1 y acá las negras ganan. Oscar Panos no tuvo otra cosa que rendirse en este momento. Vamos a ver la variante completa. Usted también lo puede realizar como ejercicio, parar acá nuevamente el video y calcular esta secuencia de jugadas magníficas. Vamos a verla. Alfil por C1, dama C3 jaque, rey B1, caballo D2 jaque, alfil por D2. Por supuesto que torre F1 jaque, alfil C1 y dama por C1 mate. Oscar Pano no quiso realmente llegar a esta posición y se rinde jugadas antes. Imagínense que esta partida fue jugada en la última ronda del torneo. Obviamente, a Guillermito no le fue muy bien en su primer Capablanca con esta edad, no le fue bien, pero pudo mantener esa confianza en sí mismo y hacer esta increíble partida que usted vio hace unos minutos. Increíble la fuerza, el carácter que se podía observar en este chico de tan solo 15 años. Se puede imaginar también cuál fue la reacción de Oscar Pano, que increíblemente después de vamos a decir que del júbilo que se creó en todo el Capablanca, vamos a decir que en todo el torneo, usted está viendo seguramente la foto. Él tuvo que decir, es que no me va bien con los niños. ¿Por qué? Porque ya había tenido una experiencia anterior con un gran maestro también excelentísimo, en este caso un gran maestro brasileño, por supuesto, en aquella época también era un chico que era nada más y nada menos que Mekin. Y fíjense que esta vivencia anterior que tuvo Oscar Pano realmente fue algo que lo afectó, le afectó la toma de decisiones. Usted pudo ver que hubieron varios errores que realmente no se correspondían a la calidad de este gran jugador argentino. Mientras que en el caso de Guillermito García, realmente se fue creciendo en cada jugada, fue demostrando que realmente sí se podía y esto se pudo ver en la partida. Y usted bien sabe que fácil no es, fácil tener esa, vamos a decir que esa convicción de que sí puedo ganar sea contra quien sea que me vaya a enfrentar, es bien difícil. Normalmente cuando nos enfrentamos a un torneo y estamos jugando con un rival superior, a muchos nos sucede de que lo que primero pensamos es que ya perdí, ya perdí, tiene 100 puntos más que yo, tiene 200 puntos más que yo y ya perdí. Suele ser el pensamiento. Hay quien no, hay quien perfectamente dice, bueno, como supuestamente debo perder, fíjense que también el pensamiento tiene que ver con un pensamiento pesimista, como supuestamente debo perder, no me voy a presionar, voy a jugar como sea. Y en muchas ocasiones hay sorpresas en ese tipo de partidas. ¿Por qué? Porque no está la presión obligatoria de que tengo que ganar. Por supuesto, todo depende también de la personalidad de cada ajedrecista. Por supuesto, y esto lo he mencionado varias veces, lo más difícil es
Detectar ese pensamiento de duda, ese pensamiento que tiene que ver también a veces con los miedos que pudiéramos tener y lo vamos a decir que lo complejo de estos pensamientos, de esta sensación o esta percepción de nuestras posibilidades es que puede surgir en cualquier momento de la partida. Estamos hablando de que puede surgir antes, durante, incluso después, porque no podemos hablar solamente de una partida de ajedrez, estamos hablando de que un torneo como tal, hay muchas partidas, por eso hacemos referencia de que pueden surgir antes, durante y después. Ahora les traigo una serie de herramientas, herramientas que están muy vinculadas a la que hemos ya sugerido en programas anteriores, pero estas herramientas, como bien les decía anteriormente, tienen que estar muy, vamos a decir que muy estrechamente relacionadas a nuestro entrenamiento diario. No podemos esperar a llegar al torneo para poder implementarlas, no, tiene que existir un hábito. Y esta es otra palabra que también voy a estar repitiendo muchísimo en estos encuentros. Tiene que existir un hábito. Para que el hábito realmente desde el punto de vista psicológico, hay muchos estudios que hablan sobre esto, debe estar, vamos a decir que aplicado al menos 21 días. Y en esos 21 días ya prácticamente hacemos algo que va a salir de forma automática, ya sea la sustitución del pensamiento, ya sea cualquier otra herramienta que tenga que ver con su relajación, con la visualización, y esto seguramente les va a dar excelentes resultados. Teniendo esta convicción de que hemos entrenado, de que sabemos cuáles son los objetivos, los distintos objetivos que hemos cumplido, esto también tiene muchísimo que ver con nuestro establecimiento de metas y de eso vamos a estar hablando en próximos encuentros. Esas metas que yo me tracé, yo sé que las he ido cumpliendo, obviamente, aunque mis competencias anteriores no haya tenido un buen resultado, este pensamiento de que yo estoy logrando mis objetivos también me da una excelente confianza y obviamente trae como consecuencia una buena decisión dentro del tablero. Una de las tantas cosas que hacemos acá en estos encuentros es que siempre los invito a reflexionar. Cada vez que estemos viendo un tema, usted sobre todo trate de detectar qué tipo de pensamientos referentes a esto o qué tipo de situaciones se les han dado que tienen que ver con el tema en cuestión. Esta reflexión, vamos a decir que autoconocimiento es sumamente importante y es una de las cualidades que debe tener cualquier ajedrecista. Todo ajedrecista debe conocerse a uno mismo. ¿Por qué? Porque en distintas situaciones tenemos que saber cuál es nuestro comportamiento, cuáles son nuestras reacciones y sobre todo tratar de que este comportamiento o estas reacciones no nos influyan en la toma de decisiones. Yo espero que el encuentro de hoy haya sido de su agrado. Los estoy leyendo en los comentarios. También los invito a que me sigan en mi página de Facebook, Master Seidi Pajes Román. Se suscriban acá al programa para que puedan saber todo lo referente a la psicología del ajedrez. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo encuentro.